El silencio era un ser vivo. John conocía su forma, conocía su peso. Vivía en el esqueleto de la cabaña de troncos que había construido con sus propias manos. Se asentaba en los vastos pinos cubiertos de nieve que montaban guardia alrededor de su tierra. Sobre todo, vivía en el espacio hueco dentro de su pecho, un espacio que una vez llenó su esposa, Eliana. Habían pasado 3 años, 3 años desde que su risa se había desvanecido de estas habitaciones, 3 años desde que el olor de su pan horneado se había disipado del aire. El silencio era ahora su único compañero. A menudo era demasiado para soportar. John tenía 72 años. Su rostro era un mapa de sol y viento. Sus manos eran nudosas pero fuertes. Eran las manos de un carpintero, un hombre que había pasado toda una vida construyendo cosas. Él y Eliana habían construido esta casa juntos. Era su sueño compartido al borde de la naturaleza salvaje. Ahora se sentía como un monumento a una vida que había terminado. Una fortaleza de la soledad. La radio había anunciado nieve. Esa palabra no era lo suficientemente grande. El cielo no solo trajo nieve, trajo una furia blanca. Comenzó con un suave susurro. Unos pocos copos danzaban en el viento. Luego el cielo se tornó de un gris oscuro y amoratado. El viento comenzó a aullar. La nieve caía en cortinas cegadoras. Se movía de lado, borrando el mundo fuera de sus ventanas. El mundo se convirtió en una tormenta de blanco arremolinado. John alimentó el fuego en el hogar de piedra. El crepitar de los leños era un pequeño desafío contra la tormenta. Calentó una lata de sopa para la cena. La comió con tostadas con mantequilla en la gran mesa de roble. Observó la furia de la ventisca. Respetaba el invierno. También lo temía. Tenía un poder crudo e indiferente. Podía acabar con una vida tan fácilmente como podía sepultar una valla. Estaba en el fregadero enjuagando su cuenco. Un destello de movimiento captó su atención. Estaba cerca de los escalones del porche. Limpió el vaho de la ventana y entrecerró los ojos. A través de la cortina de nieve vio una forma. Era un pequeño bulto de pelo acurrucado. Estaba presionado contra los cimientos de la casa. Parecía estar tratando de robar calor de las piedras. Su primer pensamiento fue un perro callejero, o tal vez un gato del granero de un vecino. Pero el viento apartó la nieve por un momento. La forma se hizo clara. Tenía orejas con penachos. Tenía una cola corta y recortada. Tenía un collar de pelo distintivo alrededor de su cara. Era un gato montés, uno muy joven. Parecía delgado y desesperado. Toda una vida viviendo con la naturaleza le envió una advertencia. Los animales salvajes eran salvajes. Eran peligrosos, portaban enfermedades. Acercar a uno era invitar a los problemas. Debería apartarse. Debería dejar que la naturaleza siguiera su curso. La naturaleza tenía su propia lógica cruel. Se alejó de la ventana. Su corazón latía con un ritmo pesado y preocupado. Se sentó en su sillón. Tomó su libro. Pero no podía leer. Escuchó la voz de Eliana en la habitación silenciosa. Todo merece una oportunidad, John, diría ella. Sus ojos estarían suaves con la compasión que él tanto había amado. Incluso las cosas que nos asustan. Volvió a mirar la ventana. La pequeña criatura estaba temblando ahora. Los temblores eran violentos. Podía verlos incluso desde dentro de la cálida cabaña. Iba a morir. El pensamiento era una piedra fría y dura en su estómago. No podía sentarse junto a su fuego, cálido y seguro, y dejar que eso sucediera. Suspiró. El sonido llevaba el peso del largo invierno. Se levantó con esfuerzo. Fue al refrigerador. Sacó el pollo asado sobrante de la noche anterior. Desmenuzó la carne de los huesos. La puso en un pesado cuenco de cerámica. Añadió un chorrito de agua. Se puso sus botas más gruesas. Se puso su pesado abrigo de invierno y sus guantes. Abrió la puerta principal. Le golpeó una pared de viento y hielo. La nieve se sentía como diminutas agujas en su cara. Se inclinó contra el vendaval y salió al porche. El gato montés se sobresaltó por la luz y el ruido. Retrocedió unos metros. Su cuerpo se tensó. Era un ovillo apretado de miedo. Sus labios se retiraron de sus dientes. Era un gruñido silencioso y aterrorizado. Sus ojos eran enormes y brillantes bajo la luz del porche. Eran pozos de miedo salvaje. Tranquilo, dijo John.
Su voz era baja y calmada. El viento casi le robó las palabras. «No voy a hacerte daño». Se movió lentamente. No quería asustarlo más. Colocó el cuenco en el borde del porche. Estaba a una distancia segura de la puerta. Retrocedió con la misma lentitud. Entró. Cerró la puerta, dejando solo una pequeña rendija para observar. Durante mucho tiempo, el pequeño gato montés no se movió. Era una estatua helada de miedo. Sus ojos estaban fijos en la puerta. Pero el olor del pollo era una promesa poderosa. Era un aroma rico y cálido en el aire frío y limpio. Su nariz se crispó. Su cabeza bajó. Se movió hacia adelante centímetro a centímetro. Finalmente, el hambre ganó. Se lanzó hacia adelante, arrebató un trozo de carne. Se retiró a las sombras para comer. Luego regresó sigilosamente por más. Pronto, el cuenco estuvo vacío. Estaba lamido hasta quedar limpio. El gato montés se acurrucó de nuevo en su desesperado ovillo contra la casa. Había usado su última pizca de energía. John cerró la puerta por completo. Le dolía el corazón. No había resuelto el problema, solo lo había pospuesto. A la mañana siguiente, la tormenta se había ido. El mundo era nuevo. Estaba cubierto por una gruesa y perfecta manta de blanco. El cielo era de un azul brillante y sin nubes. El sol sobre la nieve era casi demasiado brillante para mirar. El primer pensamiento de John fue para el gato montés. Fue a la ventana de la cocina. El pequeño lugar derretido junto a los cimientos estaba vacío. Una parte de él se sintió aliviada. Una parte más grande sintió una pequeña punzada de decepción. Exploró el patio. Y entonces lo vio. Estaba posado en lo alto de la pila de leña, al borde de los árboles. El gato montés observaba la casa. Todavía estaba allí. Este fue el comienzo de su extraño y silencioso pacto. Cada mañana, John ponía un cuenco de comida y agua fresca. Cada día, el gato montés aparecía desde el bosque para comer. John comenzó a llamarlo Shadow. El nombre parecía adecuado para un animal nacido de una ventisca, una criatura que vivía en el límite de la vista. Las semanas se convirtieron en un mes. La nieve permaneció profunda. John comenzó a aprender las rutinas de Shadow. El gato montés merodeaba por la línea de árboles durante el día. Era un fantasma en la luz del invierno, pero siempre regresaba a la seguridad del claro de la cabaña. Nunca se acercaba demasiado. Siempre mantenía una distancia cuidadosa. John comenzó a hablarle. Se paraba en la ventana con su café de la mañana. Su voz era un murmullo bajo contra el cristal. «Hace frío hoy, Shadow», decía. «Vi una ardilla gorda junto al viejo roble. Deberías echarle un vistazo». Sabía que estaba hablando con un animal salvaje. Sabía cómo debía parecer. Pero el silencio en la casa no era tan pesado con Shadow cerca. La vista de la criatura, viva y fortaleciéndose, le dio a sus días un nuevo centro. Era una chispa de vida salvaje contra el blanco infinito. El cambio real llegó después de un mes. John decidió sentarse en el porche mientras Shadow comía. Sacó un pequeño taburete, un libro y un termo de café caliente. Se sentó cerca de la puerta. No hizo movimientos bruscos. Shadow apareció en el borde del bosque. Vio a John y se detuvo. Se quedó allí durante un largo y tenso minuto. Sus ojos iban de John al cuenco de comida y de vuelta. El miedo y el hambre libraban una guerra dentro de él. El hambre ganó. Comió rápidamente. Su cuerpo estaba enroscado como un resorte, listo para correr. Pero comió. Y cuando terminó, no corrió de vuelta al bosque. Fue a la pila de leña. Se sentó y comenzó a limpiar su pelaje. Se detenía y miraba al hombre inmóvil en el porche. Fue un pequeño gesto. Fue una señal silenciosa de aceptación. Hizo que el corazón de John se hinchara con una alegría que no había sentido en años. Esta se convirtió en su nueva rutina. John se sentaba afuera. Leía su libro o simplemente miraba los árboles. Shadow comía. Luego se quedaba un rato. El espacio entre ellos se hacía más pequeño, día a día. John aprendió a leer el movimiento de las orejas de Shadow. Aprendió el sonido bajo y resoplante que hacía el gato montés. Era un ruido entre un ronroneo y una tos. John decidió que significaba que estaba contento. Nunca intentó tocarlo. Sabía que esa era una línea que no debía cruzar. Shadow no era una mascota. Esto era una asociación. Era un acuerdo tácito entre dos seres solitarios. Llegó la primavera.
La nieve se derritió, los ríos crecieron, el valle floreció con hierba verde y flores silvestres. Jon esperaba que Shadow se fuera, esperaba que regresara a la naturaleza profunda, pero Shadow se quedó. La pila de leña seguía siendo su trono, el porche seguía siendo su comedor. Había crecido, su delgada figura ahora estaba llena de músculo magro, su pelaje era espeso y hermoso, era un animal magnífico, y se había vuelto protector. La primera señal fue con el cartero Tom. Tom era un joven alegre. Su camioneta subió por el largo camino de grava. Shadow había estado durmiendo en un trozo de sol en la barandilla del porche. Se puso de pie de un salto. Su cuerpo se puso rígido. Sus orejas se aplanaron contra su cabeza. Tom salió de su camioneta. Caminó hacia el buzón en el porche. Shadow emitió un sonido que Jon nunca había oído antes. Fue un siseo bajo y gutural. Sonaba como aire escapando de un neumático pinchado. Era agudo y lleno de advertencia. Tom se congeló. «Vaya, Jon», gritó. Su risa era nerviosa. «Se ha conseguido un nuevo sistema de seguridad». Jon salió a la puerta. «Está bien, Shadow, tranquilo». Habló con calma. Pero estaba mirando al gato montés. Una nueva comprensión estaba amaneciendo. Shadow estaba vigilando la casa, su casa. El comportamiento creció. El conductor de Ups, el repartidor de propano, cualquier visitante era recibido con la misma exhibición. Shadow se colocaba junto a la puerta principal. Sus ojos amarillos ardían. Siseaba a cualquiera que se acercara demasiado. Se convirtió en una historia local. La historia del viejo Jon y su gato montés guardaespaldas se extendió por la pequeña comunidad. La mayoría de la gente pensaba que era una historia encantadora y peculiar. Pero no todos. El señor Henderson vivía a medio kilómetro por el camino. Era un contable jubilado. Le gustaban los céspedes cuidados y las reglas ordenadas. Un depredador salvaje viviendo en el porche de su vecino no encajaba en su mundo ordenado. Una tarde, Jon estaba en su taller. Estaba lijando un trozo de madera. Vio el sedán limpio de Henderson entrar en su camino de entrada. Jon suspiró. Sabía que esto iba a pasar. Henderson salió de su coche. Se detuvo en seco. Sus ojos se clavaron en Shadow, que estaba sentado como una estatua en el escalón superior. El siseo fue fuerte e inmediato. «Jon». La voz de Henderson era tensa. «Necesitas controlar a esa cosa». Jon se limpió las manos en un trapo y salió. «No está haciendo daño a nadie, Henderson». «No está haciendo daño a nadie todavía», respondió Henderson. Dio un paso nervioso hacia atrás mientras Shadow cambiaba de peso. «Eso es un animal salvaje. Un depredador. ¿Qué pasará cuando decida que el caniche de mi esposa parece el almuerzo? Y los niños que montan en bicicleta por este camino». «No abandona mi propiedad», dijo Jon. «Usted lo sabe. Sé que es una amenaza. He estado leyendo sobre ellos. Portan enfermedades, rabia. Estás poniendo en peligro a todo el vecindario al domesticar a esa bestia». La palabra domesticar molestó a Jon. «No lo estoy domesticando. Estoy coexistiendo», dijo. Su voz se endureció. «Le ayudé a sobrevivir a un invierno que lo habría matado. Ahora se queda. Es así de simple». «No es simple en absoluto». La cara de Henderson se estaba poniendo roja. «Te lo digo, Jon. Tienes que llamar a Pesca y Vida Silvestre. Haz que lo atrapen y lo retiren. Es lo responsable. Sal de mi propiedad, Henderson», dijo Jon. Su voz era tranquila, pero contenía más amenaza que el siseo de Shadow. Henderson farfulló, se dio la vuelta y marchó de regreso a su coche. «¿No has oído lo último de esto?», gritó. Se fue en una nube de polvo y grava. Las manos de Jon temblaban. Miró a Shadow. El gato montés se había relajado un poco ahora que el coche se había ido. Sus ojos todavía lo seguían por el camino. Jon se sentó en el escalón a unos metros de él. El gato montés lo miró. Por primera vez, Jon vio algo más que instinto en esos ojos amarillos. Se sintió como un entendimiento compartido. Ambos eran defensores de este pequeño pedazo del mundo. 2 semanas después, una camioneta verde subió por el camino de entrada. Tenía el logo del Departamento de Pesca, Vida Silvestre y Parques de Montana en la puerta. El estómago de Jon se apretó en un nudo frío. Henderson había cumplido su palabra. Una mujer con un uniforme impecable salió. Era joven. Tenía una cara amable pero ojos serios.
Su placa de identificación decía Oficial Davis. Shadow se puso en alerta al instante. Sus siseos eran agudos en el aire tranquilo de la tarde. «¿John Peterson?», preguntó ella. Se detuvo a una distancia segura. «Soy yo», dijo John. «Soy la Oficial Davis. Recibimos una queja de un vecino. Es sobre un gato montés que ha estado albergando». «No lo estoy albergando», dijo John. Salió al porche. Se interpuso entre la oficial y Shadow. «Él vive aquí». «Señor, entiendo que sienta una conexión con el animal», dijo ella. Su tono era profesional pero no desagradable. «Pero va en contra de las regulaciones. También es peligroso. Cuando un depredador salvaje se acostumbra a la gente, nunca termina bien. Ni para el animal ni para la gente». «No es peligroso», insistió John. Sintió una oleada de desesperación. «Solo es protector. Nunca ha hecho daño a nadie». «La queja dice que actúa agresivamente hacia los visitantes», dijo ella. Señaló al gato que siseaba. «Sisea. No ataca. Es una advertencia. Está cuidando su hogar». La oficial Davis miró más allá de él. Vio la puerta abierta. En una pequeña mesa dentro estaban la cartera y las llaves del coche de John. Las pequeñas cosas cotidianas que Shadow parecía estar protegiendo. «Señor, he visto esto antes», dijo ella. «Empieza con la alimentación. Luego el animal pierde su miedo natural. Puede parecer que está bien ahora. Pero si se siente acorralado, puede volverse agresivo. Por su propio bien y por la seguridad de la comunidad, necesitamos atraparlo. Necesitamos reubicarlo en un área silvestre adecuada». La palabra reubicar se sintió como una sentencia de muerte. Un gato montés acostumbrado a ser alimentado, dejado en un territorio nuevo y extraño, no sobreviviría. La naturaleza casi lo había matado una vez. John no dejaría que sucediera de nuevo. «No», dijo John. Su voz se quebró. «No puede. Él confía en mí». El rostro de la oficial se suavizó con lástima. «Lo siento, señor. Sé que esto es difícil. Pero es la ley. Voy a dejar una trampa de captura viva. Le daré unos días. Vea si puede convencerlo de entrar. Será menos estresante para él de esa manera. Si no, tendré que volver y sedarlo». Fue a su camioneta. Sacó una gran jaula de metal. Parecía una caja de la fatalidad. La dejó cerca de la pila de leña. Para John era la cosa más fea que había visto en su patio. Le dio instrucciones. Luego se fue. Prometió volver en 3 días. Los siguientes 3 días fueron una tortura. John sintió una pesada sensación de desesperación. Miró la fea trampa. Miró a Shadow. El gato montés parecía saber que algo andaba mal. Estaba inquieto. Paseaba por el borde del porche. Su calma habitual había desaparecido. John no podía hacerlo. No podía atraer a Shadow a la jaula. Sería la peor clase de traición. No durmió. Se sentaba junto a la ventana por la noche. Observaba la trampa de metal brillar a la luz de la luna. Su mente corría. Pensó en Eliana. Ella habría sabido qué hacer. Habría luchado por Shadow. Él era solo un carpintero. Solo sabía cómo construir cosas. No sabía cómo evitar que fueran derribadas. El tercer día sonó su teléfono. Era Ladrar Evans. Era la hija de su amigo más antiguo y una veterinaria en un pueblo cercano. «Hola, John», dijo ella. Su voz era cálida. «He oído que estabas teniendo algunos problemas con pesca y vida silvestre por tu amigo peludo». La voz de John se quebró mientras explicaba. Le contó sobre la trampa. Le contó sobre el plazo de 3 días. Estaba a punto de expirar esa misma tarde. «Vale, no te asustes», dijo ella con calma. «No hagas nada». «¿A qué hora viene?» «Alrededor de las 2», dijo él. «Estoy en camino». Ladrar Evans llegó un poco después de la 1. Shadow la saludó con su siseo habitual. Ella solo sonrió con una sonrisa triste. Subió al porche y le dio a John un fuerte abrazo. «Déjame hablar a mí», dijo. A las 2 en punto, la camioneta de la oficial Davis apareció. Ladrar Evans estaba allí para recibirla. John estaba de pie detrás de ella en el porche. Su corazón era un martillo contra sus costillas. Shadow estaba a su lado, con un gruñido bajo en el pecho. «La oficial Davis», dijo Ladrar Evans. Le tendió la mano. «Soy Ladrar Sarah Evans. Soy veterinaria y amiga de John. Creo que ha habido un malentendido». La oficial Davis se sorprendió, pero estrechó la mano ofrecida. «Dra Evans, solo estoy aquí para dar seguimiento a la orden de reubicación».
Una orden basada en una queja de un vecino, ¿verdad?, preguntó Sarah. Un vecino con un historial de presentar quejas sobre todo, desde perros que ladran hasta hierba alta. La oficial Davis arqueó las cejas. He estado observando a este animal durante meses en mis visitas, continuó Sarah. Su voz era firme y profesional. No es una molestia. Es un animal territorial. Ha formado un vínculo único y no doméstico con una sola persona en un lugar aislado. Está sano. No muestra signos de enfermedad. No abandona la propiedad. Su comportamiento agresivo es todo sonido. Es un ejemplo clásico de un animal salvaje estableciendo un territorio seguro que casualmente incluye la casa de una persona. Se volvió hacia John. John, ¿por qué no va a sentarse en su silla? John hizo lo que le pidió. Movió su vieja mecedora al centro del porche. Se sentó, sus manos estaban fuertemente entrelazadas. Ahora solo háblele, dijo Sarah suavemente. John miró a Shadow, el gato montés todavía estaba tenso. Hola amigo, dijo John. Su voz estaba cargada de emoción. Está bien. Todo va a estar bien. Mientras hablaba, algo asombroso sucedió. Todo el cuerpo de Shadow cambió. El gruñido se desvaneció. Sus orejas, que habían estado pegadas hacia atrás, se relajaron. Se acercó a la silla de John. La rodeó una vez. Luego se acostó a su lado. Metió las patas debajo de su pecho. Dejó escapar un sonido suave y resoplante. Apoyó la cabeza en la madera de la mecedora. Sus ojos amarillos estaban fijos en John. Ignoró a las dos mujeres por completo. La oficial Davis se quedó mirando. Tenía la boca ligeramente abierta. Había visto miedo en los animales. Había visto agresión. Pero este vínculo silencioso y de confianza era otra cosa. No vio a un depredador peligroso. Vio a un animal que había encontrado su lugar seguro. Su ancla era este anciano tranquilo. Sarah vio su oportunidad. Reubicarlo ahora sería una sentencia de muerte. Dijo suavemente, usted lo sabe. Sobrevivió al invierno, estableció este territorio. No es un animal problemático. Es solo Shadow. La oficial Davis guardó silencio durante mucho tiempo. Miró desde la escena pacífica en el porche hasta la fea trampa de metal. Era una mujer de reglas, pero también era una mujer de la naturaleza. Entendía sus caminos. Finalmente dejó escapar un largo suspiro. La queja oficial requiere una respuesta oficial, dijo lentamente. Caminó hacia la trampa. La recogió, la llevó de vuelta a su camioneta. La puerta de metal se cerró con un portazo. Fue un sonido hermoso. Se dio la vuelta. Una pequeña y cansada sonrisa apareció en su rostro. Mi informe oficial indicará que evalué la situación. Determinaré que el animal no representa una amenaza inmediata. Recomendaré un período de observación. Y señalaré que el propietario está trabajando con una veterinaria para garantizar una coexistencia responsable. Miró a Sarah, quien asintió con gratitud. Pero si recibo una llamada más, John, agregó. Un solo incidente. Mis manos estarán atadas. No la recibirá, dijo John. Su voz estaba llena de un profundo y poderoso alivio. Lo prometo, gracias. La oficial Davis asintió brevemente y se fue. Cuando la camioneta se fue, Sarah puso una mano en el hombro de John. John extendió la mano y le apretó la suya. No podía hablar. Miró a Shadow. El gato montés parpadeó lentamente hacia él. Fue una confirmación silenciosa de su victoria. A partir de ese día la leyenda de Shadow creció. La historia de cómo John y la veterinaria se enfrentaron a la ley se extendió por el valle. La gente no veía a Shadow como una amenaza. Lo veían como un símbolo de lealtad. Un símbolo de las extrañas amistades que la naturaleza podía ofrecer. El señor Henderson se mantuvo en silencio. Todavía lanzaba miradas de desaprobación por el camino, pero nunca presentó otra queja. Los visitantes aprendieron el protocolo Shadow. Esperaban en sus coches. John salía al porche. Shadow siseaba su saludo familiar. John colocaba una mano suave en la espalda del gato montés. Era un privilegio que Shadow ahora le permitía. Está bien, amigo, murmuraba. Son amigos. El siseo se detenía. Los invitados podían pasar. La casa ya no estaba en silencio. Estaba llena del suave sonido de las patas en la madera del porche. Estaba llena del siseo de advertencia ocasional. Estaba llena de los resoplidos bajos y felices de una criatura salvaje que había encontrado un hogar.
John ya no era solo un viudo en una fortaleza solitaria. Era un guardián. Era un compañero. Era el humano de Shadow. Una cálida tarde de verano, John se sentó en su porche. Vio el sol ponerse detrás de las montañas. Pintaba el cielo con franjas de naranja y rosa. Shadow yacía a sus pies. Una brisa fresca susurraba en las hojas. Sonaba como un suave aplauso. Pensó en Eliana. Por primera vez en mucho tiempo, el recuerdo no fue un dolor agudo. Fue una sonrisa suave y cálida. A ella le habría encantado esto. Le habría encantado Shadow. Se inclinó. Su vieja y callosa mano acarició el pelaje espeso y suave de la cabeza del gato montés. Shadow se apoyó en el toque. Un ronroneo profundo y retumbante comenzó en su pecho. En la compañía silenciosa de un animal salvaje, en la lealtad feroz de una criatura que había salvado, John había sido salvado a cambio. El invierno había pasado. Y en su lugar, una extraña y hermosa amistad había crecido. Era suficiente para calentar el resto de sus días.